¿Qué tal? Vamos a hablar hoy de diodos en general, pero en particular vamos a tratar sobre los diodos rectificadores. Entonces, los diodos rectificadores pertenecen a la familia de todos los diodos y como tal también es lo que nosotros conocemos, hemos platicado, como una unión PN. ¿Qué significa esto? Que es la unión de un cristal N con un cristal de tipo P. Y una unión PN tiene la característica principal, como hemos mencionado en otros videos, que solo deja pasar la corriente en la dirección del cristal N hacia el cristal P. No se permite o está prohibido para una unión PN que la corriente vaya del cristal P hacia el cristal N. Ahora, un diodo rectificador de la misma forma es una unión PN igual que todos los diodos. Entonces, un diodo rectificador es el clásico diodo de color negro que tiene una raya gris y que tiene un cristal negativo, o un cristal N, perdón, y un cristal de tipo P en su interior, ¿sí? Exteriormente nosotros conocemos a los pines del diodo como cátodo y ánodo. Entonces, la corriente eléctrica puede pasar únicamente en dirección de cátodo hacia ánodo, ¿sí? Normalmente encontramos identificada como K, en inglés cátodo se pone con K y ánodo con la letra A, ¿sí? El símbolo de diodo es una flecha con un tope aquí en el frente que me indica también esta misma línea que es el cátodo. Entonces la corriente a través del diodo siempre va a ir de cátodo hacia ánodo, no puede ir en dirección contraria, ¿sí? Ahora, un diodo rectificador es aquel, cuando hablamos de un diodo rectificador, es aquel que convierte la corriente alterna, AC, en corriente directa, DC. ¿Sí? Entonces, si un diodo puede hacer esto, entonces, ¿sí?, es un diodo rectificador, ¿sí? Ahora, cuando nosotros queremos convertir la corriente alterna en corriente directa, existen diferentes maneras. Ahora, formas típicas de hacerlo. Entonces, la manera más sencilla es, si nosotros recordamos la corriente alterna, se trata de una fuente, por ejemplo como esta, senoidal, donde nosotros tenemos que la polaridad de la corriente que pasa por la resistencia está cambiando, es decir, tiene alternancias, es decir, que en un momento es positivo arriba y negativo abajo, y en un instante posterior es negativo arriba y positivo abajo. En el primer caso, la corriente pasa del lado, sale del lado negativo, alcanza la resistencia de carga y cierra el circuito hacia la fuente en el lado o en el polo positivo de la misma, ¿sí? Entonces en este caso vamos con la corriente en dirección contraria de las agujas del reloj. En la siguiente alternancia o cambio de polaridad, nosotros tenemos que la corriente sale del negativo, siguiendo la ley de Coulomb, ¿sí?, hacia la carga y de regreso de nuevo hacia la fuente. Quiere decir que la corriente está yendo y viniendo constantemente en tiempos consecutivos, ¿sí?, de tal manera que tenemos cambios de dirección en la corriente y en el voltaje cambios de polaridad. Si esto es así, estamos hablando de corriente alterna, ¿sí? Ahora, la corriente directa es aquella, como en el caso de las baterías, por ejemplo, que no tienen una inversión en la polaridad de la batería, de la fuente, ¿sí?, y en consecuencia, pues tampoco la corriente tiene inversiones de dirección. Si arriba es positivo y abajo es negativo, entonces la corriente sale del negativo, siguiendo la ley de Coulomb, sale atraviesa la carga, sale de la carga y cierra el circuito a través del cableado hasta la batería.
¿sí? La polaridad acá nunca cambia. En consecuencia, la dirección de la corriente tampoco cambia. Aquí en la carga nosotros tenemos que la corriente entra por el lado negativo, ¿sí? Y sale por el lado positivo. Entonces, si la corriente nunca cambia de dirección, entonces la polaridad de la carga tampoco cambia. Y si eso es así, entonces estamos hablando de corriente directa o de cero, ¿sí? Ahora, si nosotros queremos convertir esto en esto, o asemejar esto a aquello, entonces la manera más sencilla de hacerlo es colocar, si nosotros tenemos una fuente alterna y le colocamos una resistencia acá, ¿sí? Si nosotros lo tenemos así, es exactamente lo mismo que acá. Entonces vamos a tener alternancias. Pero si nosotros colocamos entre la fuente y la carga un diodo rectificador, entonces vamos a tener que la corriente, cuando tiene polaridad negativa en la parte de arriba y positiva en la parte de abajo, ¿sí? Sale del lado negativo e intenta pasar a través del diodo, ¿sí? En dirección de la flecha, en dirección ánodo-cátodo. Esto está prohibido como nosotros mencionamos. Quiere decir que en este momento no va a haber corriente a través del circuito. En la polaridad contraria, si tenemos positivo arriba, negativo abajo, entonces vamos a tener que la corriente sale del negativo, ¿sí? Alcanza la carga, atraviesa la carga, alcanza el diodo desde el cátodo, ¿sí? Pasa de cátodo hacia ánodo y cierra el circuito en el positivo de la fuente. En este caso nosotros tenemos que la corriente sí pudo pasar a través del diodo. Ahora, como nosotros tenemos acá en la carga, ¿sí? Que está entrando por el pin inferior, entonces ahí es negativo, y el pin superior ahí va a ser positivo. Como la corriente nunca llegó a la carga en dirección contraria, la polaridad del voltaje de la carga nunca cambió, ¿sí? Puede ser que sea intermitente, pero nunca cambió, ¿sí? Quiere decir que desde el punto de vista de la carga, nosotros tenemos acá corriente directa. Es pulsante, ¿sí? Pero es directa, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? A ese fenómeno nosotros lo llamamos rectificación, ¿sí? En este caso, como estamos hablando solamente de un diodo y de que estamos aprovechando la mitad de la onda nada más, la otra se está desperdiciando porque la estamos bloqueando, a este tipo de rectificador lo llamamos rectificador de media onda. Existe también un rectificador de onda completa. Ambos son muy usados actualmente y es la manera más eficiente de cambiar una cosa en la otra. Cambiar corriente alterna en corriente directa. Esa es la función principal de los diodos rectificadores. Acá podemos mejorar el circuito con un condensador, pero eso lo vamos a ver en el siguiente video.